El balcón de la polémica. Cristina arrancó el juicio de la causa Cuadernos, estuvo y está lógicamente allí, está con prisión domiciliaria, siguiendo por Zoom. Esta es la imagen de Cristina a esta hora de la casa de Cristina, después de 4 horas de juicio oral. Marcelo Padovani, contame. Acá estamos. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Acaba de salir el abogado Carlos Beraldi. Vos sabés que la audiencia, ¿a qué hora terminó? Cerca de las 2 de la tarde, más o menos. Estuvo unas 3 horas reunido con... ¿2 y media? 2 y media. Lu. Bueno, sí. Estuvo unas 2 horas y media, 2 horas y media posterior al término de la audiencia. No me quedó claro, vos sabés que le preguntamos a Beraldi acerca de la decisión del tribunal. Mientras estamos viendo el balcón, ¿no? El famoso balcón por el que sale Cristina. Obviamente está adentro Cristina, pero te digo, acaba de salir Beraldi. Le preguntamos acerca de la obligación de aparecer en cámara, porque esta fue una de las, digamos, de lo que más llamó la atención en el día de hoy, ¿no? Claro. Más allá de la acusación que ya sabíamos, pero digo, el tribunal le dijo, señores, los acusados tienen que aparecer para garantizar su derecho a la defensa. Bueno, aparentemente... El único que tiene que aparecer es el abogado, por lo que me dio a entender Beraldi, ¿no? No es que Cristina apareció en un momento por orden del tribunal, sino que el abogado es el que tiene que aparecer. Bueno, Marcelo, vamos a ver qué pasa en las próximas audiencias. Marcelo, sí. Mira, veo el Nacho. vallado, veo obviamente el barrio con un clima habitual de día, es un día de semana, circulan autos. ¿No fue una multitud a apoyar a Cristina en este inicio de este juicio oral? No, vos sabés que, mirá, Nacho, acá vinimos muchas veces, las convocatorias las maneja directamente la Cámpora. Cuando la Cámpora dice vamos a la casa de Cristina, vienen todos. Cuando A ver, ¿quién está? Perdón. A ver. ¿Quién? Jorge Rial. Jorge Rial, entró Jorge Rial. ¿El colega Jorge Rial entró acá a la casa de Cristina? Ah, bueno. Bueno, nada, eso era Entró Rial. Ahí está, bueno. Pero te decía... Sí, Jorge Rial. No, te contaba, Nacho, eso lo maneja directamente la Cámpora. De hecho, cuando se puso picante acá, los días posteriores a la detención de Cristina Fernández, salieron los militantes de la Cámpora con megáfonos a decir, muchachos, el tribunal nos está pidiendo que dejemos al barrio en paz, así que cada uno a casa pero a partir de ahí se acabó el problema de la manifestación. Marce, pero hemos visto, peregrinaban por el Día de la Militancia, peregrinaban por cualquier cosa. El día que arranca la causa, que no haya gente sintomático de los tiempos de época, ¿no? También. A ver, si tenés 30 segundos yo te muestro cómo quedó la casa de los vecinos. Pobres vecinos, ¿no? Mirá, porque acá había una chica embarazada. Mirá, acá, ¿ves? Qué desgraciado. Yo imagino que alguien va a tener que juntar algo para pagar esto, ¿no? Porque acá el consorcio debe tener que poner unos pesos para arreglar esto. Acá había una chica embarazada que se tuvo que mudar, me acuerdo, porque claro, era invivible, Nacho. Esa semana, esos 10, 15 días fueron, la verdad que para los vecinos, pobres, ¿no? Porque el vecino no está preso. ¿Por qué motivo tiene que soportar, no? Una cuestión de estas características. Pero bueno, así es la realidad que nos toca vivir aquí, al menos en el barrio de Constitución. Bien, Marce, volvemos en instantes, obviamente, cualquier novedad. No creo que salga al balcón, no hay nadie, no creo que esta vez salga, pero bueno, cualquier cosa nos avisás. En instantes, en esta mesa, en este programa, Carlos Stornelli, el fiscal que llevó adelante una investigación histórica en materia de la lucha contra la corrupción en Argentina, pero desde temprano el kirchnerismo, quiero arrancar repasando esto, desde temprano el kirchnerismo, Lucía, trató de instalar y de, crear un relato, como siempre, históricamente. Mirá, poneme el tuit de Cristina, tenemos el tuit de Cristina Gonza, esto pone Cristina Fernández de Kirchner, Lu. Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa vialidad. Necesitan mantener viva la opereta judicial en mayúscula para seguir presionando y sobre todo distraer la atención. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos, reescritos 1500 veces y de arrepentidos, entre comillas, a los que más bien habría que llamar extorsionados. Yo tengo una respuesta para todo ese párrafo. Bueno, no tengo miedo,
Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Antes de responder, te sumo otro testimonio que te va a generar más ira. Guado de Pedro, mirá, decía esto. Inocentes, más allá de que 2 o 3 delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. Esta semana comienza otro show de los cuadernos. Yo tengo el recuerdo de haber leído en esa época como en off, porque tenían muchísimo miedo los empresarios, en off decían los empresarios, el fiscal Stornelli o Bonadío me extorsionaban para que yo declare que Cristina me había pedido algo. Bueno, a ver, esto que dice Cristina y lo que dice Guado de Pedro, ¿qué tenés vos para decirle, Lucía? Ya en instantes, insisto, el fiscal Carlos Stornelli acá en vivo en A24. En principio, lo único que tengo para decir es lo que dijo la justicia. Los arrepentidos, entre comillas, como dice Cristina Kirchner, son imputados colaboradores. Es decir, ninguno perdió su responsabilidad penal por confesar. Si fueron extorsionados, no lo denunciaron. Y además, cuando firmaron esos acuerdos de colaboración con la Fiscalía, que después fueron homologados por el juzgado, lo hicieron ante sus abogados defensores. Llegado el caso, hay más de una persona que no dijo la verdad allí. Y si ahora se van a retractar de todo lo confesado durante la instrucción, pues serán acusados de falso testimonio. Claro. No hay extorsión denunciada en sede judicial en ningún momento de los 31 imputados colaboradores. Pero ya sabemos, el kirchnerismo instala relatos, habla, así como hizo todo un relato de la pobreza y demás, también hace relatos respecto a las causas de corrupción. ¿Por qué? Porque las pruebas abundan. Son decenas y decenas de pruebas, Lu, que se encontraron contra Cristina, testimonios, gente que dice yo pagué, gente que dice yo recibí en nombre de, gente que dice yo le llevé a, en este caso Cristina y a Néstor Kirchner. Es decir, las pruebas son infinitas. Es imposible ponerse a hablar de pruebas con el kirchnerismo porque lo resumen en, bueno, lawfare, persecución política, gran estadista que sacó a millones de la pobreza, y no te hablan de los hechos concretos. Lo que sucede allí me parece es que es como ocurrió en el caso de Vialidad. Cristina Kirchner va a hacer una defensa política ante un hecho jurídico. Los hechos jurídicos se contrastan con defensas jurídicas. Claro. Digo, y acá solo estamos hablando, estamos escuchando cuestiones de índole política. De índole política del lado de Cristina. Del lado de la justicia, Lu, vamos a repasar, si te parece, sí, cómo no, algunos números. A ver, dato mata relato, número data mata relato, número mata teoría del lawfare, teoría de la persecución política. Estos son números, es una, insisto, es la mayor causa de corrupción de la historia. Va a quedar en 20, 30, 40 años, se va a hablar de esta causa, bueno, de una manera muy distinta a la que hoy escuchás hablar, porque ¿qué hace el kirchnerismo? Copa el relato, le encanta el relato. Lucía, dame datos, números para matar este relato. Vamos a conocer la causa Cuadernos a través de los siguientes números, porque estos números nos dan la pauta de la envergadura de este expediente. El primer número que hay que tener en cuenta es la cantidad de acusados. No hay ningún expediente en la historia de Comodoro Pi en materia de corrupción que tenga, Nacho, esta cantidad de imputados. En total, estamos hablando de 126 personas. ¿Por qué hoy tenemos 86 sentados en el banquillo de los acusados? Porque ya hay algunos tramos que se investigaron, que se enviaron a juicio, que se realizó el juicio y de hecho Julio De Vito está condenado en 2 de esos tramos. Hoy tenemos la causa principal, conocida como la causa madre, y 4 causas conexas que se desprenden según el área: transporte, cartelización de la obra pública. Y posiblemente este sea el número más relevante, Nacho. 60 empresarios. La fiscal, exactamente, Ezequiel, la fiscal general Fabiana León, a esto le llama el poder real sentado en el banquillo de los acusados. No hay ningún juicio en Comodoro Pi que haya sentado a esta cantidad de empresarios en el banquillo de los acusados. 60 empresarios que, ¿cuál fue el rol de ellos? No están llevados a juicio oral por el delito de asociación ilícita, sino por haber pagado coimas. Te repito, algunos habían dicho que no eran coimas, que eran
aportes de campaña, pero eso ya fue desestimado en distintas instancias de la justicia. Muchos de estos empresarios, Sí. imputados colaboradores, arrepentidos como solemos decir O sea, coloquialmente. 24 son empresarios que se arrepintieron. Hay algunos, en estos 24 hay empresarios mayoritariamente, Hay funcionarios, y claro. también hay funcionarios como Bueno. José López, como Claudio Uberti. Bueno, esto, tanto que el kirchnerismo habló de Spagnuolo, ¿te acordás? Hace Sí, muy claro. poquito, 10 minutos, por un audio que se Sí. filtró que en realidad no es él declarando ante la justicia. Acá hay un secretario de Obras Públicas diciendo, Cristina, ¿señalando a quién? A Cristina. Señalando a Cristina Kirchner, señalando a Néstor Kirchner también. Pero hay otros empresarios que básicamente lo que corroboraron fue lo que pagaban, con qué temporalidad pagaban y además en qué puntos de encuentro a qué puntos de encuentro debían llevar esos Bien. bolsos, esas valijas o esas bolsas de consorcio con dinero. 24 arrepentidos. Y acá te traigo el número más importante, Nacho. Mira esto. Más de 73 millones de dólares el saldo final. Es lo que se calcula después de venta de inmuebles y algunas propiedades embargadas esta causa, pero a la fecha hay más de 1.100 millones de dólares embargados en este expediente. ¿Eso es lo que se robaron durante 12 años a través de esta asociación ilícita? No, es solo parte del dinero acautelado que nos permite tener una dimensión de la cantidad de dinero del Estado que en realidad de empresarios que pagaban al Estado que no fue a donde debía ir, a los subsidios Bien. al transporte, a mejorar Bien. las rutas, a construir obras Bien. que mejoren la calidad de la sociedad. Impactante, dato mata relato, lo trae Lucía Salinas. Obviamente vamos a seguir analizando datos, pero ¿quién mejor para hablar de esta causa que el fiscal? Uno de los, esto está mal de hacerlo, pero uno de los héroes realmente de toda esta investigación, porque había que investigar en ese momento al kirchnerismo, había que investigar también a empresarios que finalmente terminaron reconociéndolo. Él fue uno de los años del inicio de esta investigación. ¿Qué cree que está en juego en este juicio? No, yo creo que está en juego muchas cosas, entre ellas la determinación de la culpabilidad y la inocencia de las personas que están sometidas a juicio, que darán o volverán a dar sus explicaciones. Resta una parte para elevar a juicio, estamos trabajando en la elevación, que es todo el aspecto del lavado nacional, que es muchísimo dinero también, y lo que involucra toda la confesión del contador Manzanares y Claro. todas esas cuestiones que se hacían en el país. La expectativa es grande. Hemos logrado llegar a este día que, digamos, hablando con la doctora León, el hecho de haber sorteado todos los planteos, todos los inconvenientes, todas las adversidades oblicuas por fuera del expediente, ¿no? Como había, No. yo lo esperaba, lo veía Te venir. esperaba. Por supuesto no sabe que viene un balazo, pero no sabe por dónde. Es decir, puede venir por cualquier lado. En este caso fue con una violencia inusitada y, digamos, por decirlo de alguna manera, quizás vulgar, en manada. En manada. Fiscal, cuando escucha al kirchnerismo hablar de persecución, y usted como fiscal está muy tranquilo con toda la investigación que se hizo. Yo tengo más de 33 años de fiscal, no actúo ni he actuado jamás políticamente, Claro. no me interesa. De hecho, he tenido causas de todos los colores, de todos lados me han pegado. Y no, el hecho de que el que esté del otro lado del mostrador sea un político es indiferente. Para mí es un ciudadano más. O sea, tiene la carga de que además tiene la responsabilidad de ser funcionario público, pero para mí es tan importante el funcionario público como el empresario, como el ciudadano común. Digamos, no hay diferencias. A la hora de ponderar como los hitos de esta causa, doctor, ¿cuáles fueron las confesiones de los arrepentidos que más le llamaron la atención o que a usted le podrían llegar a parecer inverosímil? Inverosímil en realidad no me apareció ninguna. Yo lo que le puedo decir es que hay algunas que eran calculadas, digamos, porque la ley del Claro. arrepentido permite
medir lo que uno va a decir y mientras sea un aporte puede ser bienvenido, después será valorado por los jueces. Para mí fenomenal la de Víctor Manzanares. Sí, claro. O sea, El Víctor testimonio. Manzanares es el contador, que es como una cosa de película. Para ¿no? la gente que nos está mirando y que tal vez no siguió el día a día como Lucía, como nosotros, ¿qué fue lo más revelador para usted que le aportó Víctor Manzanares a esta? Bueno, primero la circunstancia de que sea el contador una persona del riñón de ellos la que nos brindaba su confesión. Segundo, que la confesión duró, la audiencia. elaboración Sí, sí. duró 4 días. Tenía además las características personales de Víctor Manzanares, la memoria prodigiosa, Meticuloso. el conocimiento de todas las operaciones. Y lo que más me llamó la atención, que de todos, él tenía un arrepentimiento personal, espiritual. Él estaba realmente arrepentido en la literalidad de la palabra. O sea, ¿verdad? hasta religiosamente uno le podría pensar, un católico se arrepiente, bueno, tenía la culpa, el sentimiento de culpa de haber... Víctor Manzanares es profundamente católico y estuvo meditando su colaboración creo que cerca de un año. Un año meditando antes de dar ese Exacto, paso. Y exacto. cuando se sienta ante usted Mire, dice... yo recuerdo, voy a dar un dato que no sé Sí. si lo tienen, pero bueno, lo A tienen ver. ustedes quizás por primera vez. Víctor, una vez me vino a ver el abogado, el doctor Herrera, el doctor Roberto Herrera, que era y es su abogado, para manifestarme. Bueno, la intención de él, yo le dije que sí, que por supuesto que la fiscalía estaba abierta, que lo íbamos a recibir y demás, y todo eso. No ocurrió en ese momento y al tiempo vino el doctor Herrera con una carta que me dijo, doctor, la puede leer, pero la tiene que destruir. Claro. Yo la pude leer y la pasé por el pisapapeles, por el triturador de papeles, donde él me decía, elogiaba mi trabajo, qué sé yo, injustamente, pero lo elogiaba, y decía que si él alguna vez, que él estaba meditando, por eso yo lo sé, que él estaba meditando esa circunstancia y que si alguna vez se arrepentía lo iba a hacer conmigo. Y de hecho lo hizo. Ah, esto es impresionante. Es decir, antes de dar ese paso le manda una carta de puño y letra, una carta en computadora. No recuerdo si era recuerdo. puño y letra, yo creo que era Pero, puño y bueno, letra. y le pide por favor que lo destruya porque tenía miedo también. No me pide que la destruya. El abogado El me abogado dijo, no dice, se la podés, no se la claro. puede quedar, no te la podés, nos tuteamos. Bueno, es impactante. En ese Y momento después no, al doctor, tiempo. no se la puede. Y después al año Sí. dijo, doctor, acá estoy para cumplir mi Yo promesa. me acuerdo parte de esa declaración y él cuenta cómo la familia Kirchner se va haciendo de los hoteles. Y habla de uno de los hoteles de Cristina Kirchner como la gema de la corona, que es el Hotel Boutique en Casa Patagónica Los Sauces, que está Exacto. lindante a la residencia de Wow. Cristina A Kirchner. ver, Y empieza a desentrañar claro. todos los números de la fortuna de los Kirchner. Hay una cuestión que la sabemos desde antes por Mariana Zubik y su extraordinario libro que se llama El Origen. Y Manzanares después en su declaración cuenta cuestiones que se iniciaron hace muchos años en el sur y después se traslada una mecánica a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto manejando ya otros números y otras obras y demás. Hablaba de la memoria Manzanares. Manzanares, cuando se sienta ante usted, expectativa alta, me imagino, la expectativa de qué me puede llegar a aportar, pero ese testimonio me parece que después de 4 días... Manzanares se acordaba, y calculo se va a acordar hoy, de los números de quit de cada uno. de los números, De los perdón números, que de, no de los debo números de hacerlo, perdón. cuentas, se acordaba de los números de cuenta de memoria. No tenía papeles. Tenía papeles, pero no es que leía. Se acordaba de memoria varias cosas. Aún hoy yo creo que debe tener datos Sí. para aportar. Obsesivamente, Obsesivo, Víctor Manzanares. digamos. Fueron 4 días, creo que fueron 4 días la audiencia. Era todo el día, venía a las 9 de la mañana y eran las 6 de la tarde, y ya a nosotros la cabeza se nos hacía agua y Manzanares seguía hablando. Que en esa confesión Víctor Manzanares habla de las primeras declaraciones juradas que no cerraban del todo y que él se lo observaba a los expresidentes. Además él Claro. cuenta Sí. cómo, si él nos permite llegar a mecánicas, él cuenta cómo se lavaba, cómo se fabricaba el blanco, qué se compraba, quiénes intervenían. Realmente es una
realmente es una audiencia histórica, no por mí, por Manzanares. No, claro, sí, entiendo, realmente es una entiendo el audiencia histórica. Yo, digamos, si... 4 días seguidos de 9 a 18. Si no está bien que yo lo diga o qué sé yo, pero si la ley permitiese una premiación a la delación más alta o más amplia, y yo creo que Manzanares... Claro, pasa en otros países, está bien lo que dice usted, fiscal. En otros países la ley habilita, en este caso el investigador, el fiscal o el juez, a automáticamente otorgar inmunidad absoluta. Estados Unidos. Brasil. Brasil, Está delación más cerca, premiada. tiene Claro. una ley de delación premiada extraordinaria. Tienen ellos también sus dificultades, pero tienen una ley. Nuestra ley es tímida. Claro. Lucía estudió mucho el tema y escribió mucho sobre eso. Nuestra ley es tímida, es decir, debería permitir. Claro. Debería permitir. Fue debería hecha en otro permitir más. contexto, eso también es interesante remarcarlo. Fue hecha en un contexto donde había mucha resistencia. Resistencia, claro. Y mucha presión para sacar. Entonces salió una ley más o menos. Más o menos. Quiero repasar nuevamente el episodio del helicóptero. Hoy habló usted con Eduardo Feynman, nosotros lo escuchábamos hace un ratito, muy interesante. ¿Cómo es ese episodio de los bolsos llegando a un helicóptero en el que esperaban los Kirchner? ¿Eso lo pudo reconstruir? Nosotros hemos reconstruido, de acuerdo a los relatos, después Sí, sí. verá la Después fiscal del juicio. León, verá si lo prueba o no. De acuerdo a los relatos que tenemos, este sistema de recaudación, que es lo que Jorge Bacigalupo y Centeno con los cuadernos Centeno y el propio Centeno con su confesión ponen en evidencia este sistema de restauración, por lo menos la parte que nosotros detectamos, pues yo creo que es una parte, tenía 2 o 3 personas de máxima confianza que eran los que recaudaban. A uno de ellos lo nombro porque está fallecido, que es Muñoz, que era el secretario privado. Ese Muñoz recibía o recaudaba en el departamento que estaba... En Uruguay. No vivía nadie en ese Sí, en momento. Uruguay y Juncal. En Uruguay y Juncal. Después había otros 2 funcionarios, uno de ellos arrepentido, otro no, uno ya está condenado, los 2 tienen condenas anteriores, que recaudaban por su cuenta si tenían una autonomía en diferentes áreas y llevaban ellos el dinero a Casa de Gobierno. A Casa de Gobierno llegaban los Llevaban bolsos. el dinero a Casa de Gobierno y de ahí, digamos, las recaudaciones ellos llevaban todos los días. Creo recordar, quizás haya alguna imprecisión en mi memoria. ¿Todos los días llegaban bolsos a Casa Todos los Rosada? días y los que se iban a la Quinta de Olivos esperaban a que lleguen ellos 2. Uno era oriundo de Córdoba y el otro de por acá. Perdón, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Se puede decir o no? No. Bueno, Jaime y López. Claro, digamos. Jaime y López. Bueno, para que quede... De acuerdo a los relatos, Sí, sí. ¿no? O sea, no estamos el condenando relato- a nadie acá. Estamos simplemente José. diciendo... El arrepentimiento de López fue Sí. muy valioso también, aportó muchísimo, con mucho riesgo personal de él. ¿Por Lo que qué? yo quiero es- porque Estaba preso. el empresario calcula, dice, bueno, me conviene, digo esto, los hechos. El del riñón, el funcionario del riñón, asumía un riesgo más grande. De hecho, Claro. Fabián Gutiérrez terminó muerto. Sí. Vamos, se verá algún día. Yo lo algún día marcaba. se sabrá. Yo lo marcaba. Dígame si exageré. Yo puse en relieve ese tema. Fabián Gutiérrez trabajaba para los Kirchner y en 2020 aparece muerto y asesinado en circunstancias extrañísimas por un grupito supuestamente de lúmpenes que le querían robar, pero extrañísimas. Plena pandemia, plena cuarentena, en el sur. En Calafate. Y yo ahí, si bien ya supuestamente está todo averiguado, todas las circunstancias, a mí me parecen muy raras. Que lo diga usted como fiscal me da un poco más de tranquilidad de que no soy tan mal pensado. No, piensa mal y acertarás. Creo que yo tengo una convicción personal, quizás no se condice con esa sentencia, con esos chicos que mandaron a prisión, pero el dato objetivo es que la declaración de Fabián Gutiérrez fue
fue muy dolorosa para algunos porque era una persona del riñón, así como la de Campillo, así como la de López, así como la de Manzanares, la de Uberti también. la de Claudio Uberti, que contaba que le no pegaba. No me toca a mí Néstor. decirlo, pero sufrió persecuciones después, después de arrepentirse. Wow. ¿No tenía custodia Fabián Gutiérrez? No, no tenía custodia. Él ya hacía muchos años que no trabajaba para Cristina Kirchner, se había radicado en el sur, iba y venía. Pero digo, ¿el Estado argentino no tendría que haberle puesto una custodia a alguien que el Estado argentino en esa época tenía un sistema de protección de testigos que los sometía, quizás, por algunas cosas que he escuchado, a vejámenes quizás superiores a los de estar detenido. Tanto es así que algunos salieron del programa. Salieron voluntariamente del programa. Increíble. El caso de uno de los arrepentidos, lo conozco, pero no he referido al abogado, y es él que va a contarlo, digamos, de quién se trata. Lo tenían en una casa que parecía esas casas donde secuestran gente. No dejaban ver a los abogados, no podía ver televisión, no le traían la comida. Y eso estaba hecho, perdón, fiscal, está hecho para que nadie pida custodia. Bueno, es que el buchón en la Argentina es penado. Ahí también lo que hay que entender es que una cosa es el arrepentido, la figura del imputado colaborador, y después estaba la figura del testigo protegido, que en su momento la pidió Oscar Centeno. En algunos casos eran arrepentidos. Claro, eran las dos cosas, como Oscar Centeno, que fue el autor de los cuadernos, que estuvo en un domicilio alejado, que por mucho tiempo no se pudo saber nada de él. Pero sucedió que cuando asume Alberto Fernández, muchas de estas personas dicen, yo no quiero ser custodiado, monitoreado por el gobierno de Alberto Fernández, porque todos esos programas dependían del Ministerio de Justicia. Entonces así es como varios de ellos pidieron salir del programa de protección de testigos. Corre por mi cuenta, hecho adrede para que no haya custodia. Doctor, lo vuelvo a llevar a la causa Cuadernos propiamente sobre la investigación. Hablaba de Manzanares y también mencionó a López usted. Dijo, López también hizo un aporte bajo un riesgo alto. El aporte de López fue muy valiente porque López era una de las personas, quizás como Lázaro Báez, o de un nivel de confianza como el de Lázaro Báez, que tenía muchísimo poder, en su momento. Y su confesión o su colaboración lo convertían en un blanco móvil, digamos, le generaban a él un riesgo personal, mucho mayor. O sea, diferente es un empresario que dice, bueno, sí, me pedían el 5%, lo pagué, me dijeron que era en un garage, lo pagué, pagué 5 veces, yo tenía que trabajar, digamos. Pero cuando un Campillo o un Fabián Gutiérrez o un Riñón. Ustedes no se olviden también que hubo, digamos, de todo el tema hay un antecedente que pasó desapercibido en su momento porque la causa se archivó, que era la denuncia de una señora Miriam Quiroga. Exsecretaria Miriam Quiroga, de Néstor Kirchner, de Santa Cruz. Teniendo mucha menos información que la que tuvo Diego Cabot y la que tenía Centeno, pero denunció bolsos, denunció recaudaciones, los de Casa de Gobierno, porque ella tenía despacho, nunca más consiguió un trabajo. Nunca más pudo trabajar. Nunca más pudo trabajar. Me ha venido a ver a la fiscalía, digamos. Doctor, a ver si me lo puede sintetizar. Yo no estoy metido tan a fondo. ¿Cuál fue el rol de Cristina? ¿Podía Cristina no saber algo? ¿Hereda lo de Néstor? ¿Qué conclusión sacó de la investigación, yo no puedo sacar ni quiero sacar esas conclusiones porque no quiero hablar sobre la responsabilidad de cada uno. Entiendo. Porque tiene su derecho a la defensa, tiene su presunción de inocencia y no seré yo quien genere estrépito en contra de nadie diciendo, es decir, hay procesamientos confirmados que han sido convalidados hasta por la Corte Suprema y está el juicio oral. ¿Pero qué es lo que pudo reconstruir en base a los testimonios, los aportes de los arrepentidos, las pruebas? Nosotros lo que se pudo reconstruir, lo que se pudo establecer es un sistema mafioso, enquistado en el poder, de recaudación monumental, porque la recaudación era monumental,
y pudimos establecer los lugares, muchas veces los montos, los involucrados, los recaudadores, los que ayudaban, o sea, pudimos poner en blanco y negro la maniobra. Claro. Quiero compartir con usted un testimonio de Juan Martín Mena, ex ministro de Justicia en las sombras, ex número 2 histórico del Ministerio de Justicia durante la gestión kirchnerista, que decía esto. No, acá hay empresarios que dicen, yo di plata, yo pagué coima. Cuando alguien paga coima, alguien la recibe y viceversa. Sí. Entonces, hubo corrupción acá y está bien que se esté investigando, que se esté juzgando. Bueno, yo ahí te pondría una pausa como abogado, como penalista y como defensor ultranza del Estado de Derecho. Efectivamente, la primera parte de tu afirmación es cierta, la segunda no lo sé. Que hay empresarios que dijeron eso es cierto. Que haya habido coimas o no, no lo sé. ¿Sabes por qué? Porque se hizo todo ilegal. La ley que sancionaron para hacer esto la violaron. ¿Usted se refiere a que no hubo registro audiovisual de esos testimonios? Exactamente. Y tenés una catarata de declaraciones informales, no son judiciales, respecto de las extorsiones que sufrieron muchos de las personas que pasaron por el despacho del fiscal federal Carlos Stornelli, en el cual los conminaban a que declaren determinada cuestión o reconozcan determinados hechos si no se iban a la cárcel. Y muchos fueron a la cárcel. La pregunta se cae madura porque de alguna manera habla que los arrepentidos dijeron eso en función de extorsiones. ¿Hubo alguna denuncia por esto que está diciendo Mena en su contra? No. La firman ellos además, después de hacer la declaración. Perdón, primero sobre ese funcionario yo no quiero hablar. Segundo, hay un sistema. Segundo, la ley no exige ninguna filmación, eso ya está zanjado. Ya está zanjado, está decidido hasta por la Corte Suprema. Sí. Tercero, hay una serie de requisitos que requieren, digamos, no es solo la voluntad de una persona, digamos, que yo le diga eso a una persona es un disparate, o que cualquiera se lo diga es un disparate. Obvio. Primero que la declaración es voluntaria. Es a pedido de que cada uno se hace del imputado, con su abogado, claro, con testigos, con secretarios, y se labra un acta, no hay nada secretario del ministerio. Eso después no solamente es convalidado y homologado por un juez. Claro. Que de hecho, perdón, el juez Claudio Bonadío no aceptó todas las declaraciones de arrepentidos. No aceptó, que hubo que porque apelar. Le pareció que era insuficiente, que ya estaba investigado. El arrepentido tiene que aportar datos novedosos a la causa, claro, y en muchas ocasiones el juez Bonadío no las homologaba. Fiscal, a ver, tampoco hubo una denuncia sobre este tema. Muy alegremente dicen al aire en una radio. No, hubo denuncias de otros que decían que sí, a fulano le dijeron esto, le dijeron lo otro, pero de terceros. El kirchnerismo, insisto, es importante la pregunta y la aclaración porque el relato lo instalan. Además, el primero que deberían denunciar es al abogado que lo acompañó. Al abogado, en este caso Herrera, al abogado Víctor Manzanares, por ejemplo. ¿Cómo cree que va a terminar esto? Yo creo que obviamente va a terminar con una sentencia. Quizás muchos puedan discutir su inocencia o que puedan discutir que algunos hechos no se cometieron. Digamos, en un lote, por decirlo de alguna manera, de cerca de 100 personas, quizás es muy probable que haya alguno que pueda demostrar su inocencia. Me dijo, desconfía y acertarás. ¿La técnica y la teoría del kirchnerismo de embarrar la cancha, espera alguna nueva? ¿O ya se le acabaron? No lo sé. ¿Qué sensación tiene? Yo no sé, yo creo que han intentado todo. ¿Lo amenazaron? Todo el tiempo. ¿Cómo no? ¿Cómo todo el tiempo? ¿Cómo todo el tiempo? No. Cuente eso, por favor. Años bajo amenazas. Indirectas, oblicuas y demás. No es que un tipo me dice te voy a matar. Sufrí acoso, persecuciones, me inventaron causas, me inventaron denuncias, con colaboración de jueces militantes. Está hablando de la causa que tuvo el juez Villena.
fabricaron cuestiones inexistentes, usaron el rostro de las hijas menores de mi esposa. ¿Con la familia se metieron con su familia? Con mi familia, con mi señora, con las hijas de mi señora, con mis hermanos, con todo el mundo. Wow. O sea, lo quisieron doblegar Con por todo todas el mundo. partes. Tenía campamentos, gente que me seguía, gente que me acosaba, tenía gente que me asaltaba por la calle como provocándome, gente que me esperaba en los aeropuertos, había gente que pasaba obviamente los datos. Los datos que viajaba usted. De los que viajan, entonces bueno, hay uno para con guardias en la puerta de mi casa, con persecuciones, con vías de hecho como un artefacto explosivo en la casa vacío, pero de advertencia en la puerta de la casa de mi hijo, decenas. Han querido usar hasta en contra mía una situación dolorosa de una violencia de género que sufrió mi esposa, cualquier cosa. Cualquier cosa que hicieron, y bueno, intentaron, no pudieron, afortunadamente no pudieron. Lucía, ¿una más? Sí, si le teme un poco a la temporalidad de este juicio. Ah, los 3 años, decís vos. No sé si 3 años. 3 años duró vialidad. Eran 11 imputados y fue un juicio que en su gran porcentaje se realizó de forma presencial. Acá la particularidad es la cantidad de acusados, las dificultades técnicas. A ver, lo que voy a decir no es una crítica, porque los jueces que tocan este juicio, felizmente para todos, incluso para los imputados, son brillantes. Yo creo, humildemente y sin ánimo de criticar a nadie, que debería ser un poco más cercanas las audiencias y un poco más extensas, ¿no? Sí, sí, acelerar un poquito, coincido, firmo al pie. Fiscal, la última, a su familia, por todo este esfuerzo que hizo con usted, ¿qué le dice? Es difícil porque padecen más ellos que yo. Porque uno es mi trabajo, a mí me gusta, me entusiasma, lo volvería a hacer, me divierto más cuando pasan estas cosas y no cuando tengo poco trabajo. Es un daño colateral que la familia sufre, algo que no eligió. Entonces es difícil a veces, digamos, que ellos soporten muchas veces en silencio. Miren, un ejemplo chiquitito. Yo tengo un hermano que no tiene nada que ver con el derecho, es empresario. Prácticamente tenía instalada en la empresa un inspector que casi vivía adentro. Terminaba una inspección de esas largas que les hacen las empresas, empezaba otra y empezaba otra y empezaba otra. No tiene nada que ver con el derecho, no tiene... Nada. Kirchnerismo puro. Kirchnerismo puro. Sí, estas amenazas es un modelo calcado de lo que le ocurrió a los jueces del juicio Al juez Costabel le instalaron una unidad básica al juez Gorini. Al juez Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2. Les robaron las declaraciones juradas privadas, les hackearon los teléfonos, digo... Perdón. Hay un modus operandi ahí. Una cosita más, decía. Tuve que soportar en 2 actos seguidos de apertura de sesiones que el presidente de la República dijera que yo no tenía que ser fiscal. Ah, sí. Y impresentable Alberto y una Fernández. Ministra de Justicia que también hizo lo mismo, quizás obligada por las circunstancias, pero digamos que un presidente en una apertura de sesiones, cosa que yo perdono, ya estoy olvidado, no me interesa, se ocupe de las investigaciones para que no avancen. Sí. En términos personales me parece muy bien su perdón. En términos institucionales, los argentinos no podemos perdonar eso que quisieron hacer con la República. Fiscal, ha sido un enorme placer. Le agradezco todo el trabajo que ha hecho como argentino y como hombre de la República. Gracias, pero una cosita más. Hay un funcionario que ustedes pasaron hace un ratito. Que Juan Martín Mena, sí. No sé cómo se llama. Guado Pedro, perdón, Guado Pedro. No sé si yo le sugeriría que guarde un poquito más de silencio. Epa. Bueno. ¿Por qué? Consejo nada más, qué sé yo. Consejo. ¿Por algo que lo puede complicar? No, nada, pero todos sabemos quién es quién. De Guado Pedro habla, no de Mena, para diferenciar. Bueno.
Gracias, fiscal, por este Gracias por ratito. invitarnos, chicos. Muy amable y un lujo tenerlo en este día tan importante para la salud de la República.